El tatami aún huele a sudor y a incienso. No es un campo de batalla, pero la tensión se parece. Estás frente a un samurái que, bajo su armadura reluciente, carga con un código que promete rectitud, lealtad y autocontrol. Ese código, el Bushido, dicta que debes vivir con honor, que la muerte es preferible a la deshonra, pero guarda silencio incómodo sobre lo que ocurre tras las puertas cerradas. Y allí, entre las telas de seda y los biombos pintados, la disciplina se disuelve como nieve al contacto con el sake, hecho comprobado. En los manuscritos de la era Edo, el Bushido se presenta más como ideal literario que como norma vivida. Los samuráis reales negociaban constantemente entre deber y deseo. El detalle curioso es que algunos manuales de conducta recomendaban dormir con la espada al lado de la almohada. ¿Para defenderte de asesinos nocturnos? Sí, pero también como recordatorio de que incluso en la intimidad no podías desarmarte del todo. Eso dicen algunos cronistas. Imagina intentar un momento romántico con un sable frío presionando tu costado. Nada sexy, aunque bastante enérgico como anticonceptivo accidental. Los historiadores aún discuten si la sexualidad samurái estaba realmente restringida por el Bushido o si, en la práctica, era un terreno flexible donde las reglas eran más sociales que morales. Unos señalan que los juramentos de pureza se interpretaban al estilo político, hermosos en teoría, selectivamente aplicados en la vida real. Entre la solemnidad del código y la realidad de las pulsiones se cuela un matiz que hoy nos parece casi irónico. El mismo guerrero que debía sacrificar su vida por un insulto podía, sin consecuencias, tener amantes fuera del matrimonio. El adulterio femenino era un crimen, el masculino un pasatiempo tolerado. Así, el Bushido parecía blindar más el honor masculino que la igualdad de género. Un doble estándar que, admitámoslo, aún resuena incómodamente familiar en más de una oficina moderna. El rumor más escandaloso lo cuentan sobre un daimyo que, según crónicas maliciosas, organizaba torneos donde los perdedores eran condenados, no a la espada, sino a servir en su cama. ¿Invento satírico o recuerdo deformado de prácticas de corte? Nadie lo sabe. Pero la historia circulaba como chisme de taberna en Osaka, suficiente para manchar reputaciones. Y cuando piensas que esa tensión entre disciplina y deseo podía encontrar equilibrio, descubres que los maestros guerreros hallaron una vía peculiar: convertir la intimidad en pedagogía. Lo que parecía un simple secreto tras la cortina se transformaría en escuela no oficial de afectos y estrategias. Porque lo que empieza como contradicción entre espada y carne, pronto se convierte en tradición. Y ahí es donde entras tú, escuchando como un veterano abre no solo su pergamino de tácticas, sino también su futón. La lámpara de aceite ilumina el dojo vacío. Afuera, la lluvia golpea con ritmo marcial, pero dentro reina un silencio expectante. Te sientas en Seiza, frente a tu maestro, ese hombre que te ha enseñado a blandir la katana con precisión mortal, y ahora descubres que su lección más íntima no está en los tratados militares, sino en una práctica que los japoneses del medievo llamaban wakashudo,
El camino de los jóvenes. Hecho comprobado. Existen crónicas y manuales que describen cómo los samuráis veteranos asumían relaciones con aprendices adolescentes, una mezcla de educación marcial, vínculo de lealtad y sí, contacto físico. El detalle curioso, había reglas escritas sobre esto. No era un capricho improvisado. Por ejemplo, un guerrero debía jurar sinceridad y no abandonar al joven tras consumar la relación. Si lo hacía, quedaba manchado de deshonra. Es decir, había más sanción por costear al aprendiz que por enfrentarse borracho a media ciudad. Algo así como el contrato social de un Tinder feudal, pero con espadas de por medio. Los historiadores aún discuten si el wakashudo era práctica universal o privilegio de ciertas élites militares. Algunos textos lo muestran como norma extendida, otros como excepción ritualizada. Y claro, en tiempos modernos se debate si debe verse como mentoría espiritual con componente erótico o como costumbre de poder con una capa de romanticismo. En todo caso, lo innegable es que estas relaciones funcionaban como cementos de lealtad en una sociedad donde la traición podía significar tu cabeza rodando. Más que sexo, eran un contrato emocional, tan fuerte como el juramento de sangre. Un samurái que compartía cama con su maestro podía también compartir destino en el campo de batalla. Rumor propagandístico de la época. Algunos enemigos aseguraban que clanes rivales se debilitaban porque sus líderes se distraían demasiado con sus jóvenes amantes. Una caricatura sarcástica que probablemente exageraba, pero que muestra cómo la vida privada podía usarse como munición política. Imagina el contraste. En Occidente se rezaba por la castidad de los caballeros cristianos. En Japón se asumía que la pasión podía entrenarse igual que un corte preciso. Y mientras las crónicas europeas condenaban, las japonesas codificaban. Pero claro, ese vínculo secreto entre maestro y pupilo tenía un límite. Tarde o temprano, el joven debía casarse, cumplir con los deberes de linaje y familia. Y ahí empezaba otra cara del tablero, la esposa en la sombra, necesaria para perpetuar el apellido, aunque rara vez protagonista de la pasión, lo que parecía un romance eterno entre maestro y discípulo, terminaba cediendo ante los arreglos familiares que decidían futuros como piezas de ajedrez. El tatami cambia de escenario. Ya no es el dojo, sino la sala familiar donde una joven esposa espera. Te casas, no por amor, sino porque tu clan lo exige. Hecho comprobado. Los matrimonios samurái eran arreglados casi siempre, definidos por pactos de alianzas políticas y cálculos de herencia. El romanticismo no estaba invitado a la boda, aunque sí el sake y los contratos. La esposa era el pilar invisible de la casa. Administraba sirvientes, tierras e incluso podía organizar la defensa doméstica si el marido estaba en campaña. Pero en lo íntimo quedaba relegada. Tu maestro podía ocupar tu corazón y las cortesanas tus noches, mientras ella garantizaba descendencia. El detalle curioso es que algunas esposas, resignadas a esa dinámica, intercambiaban poemas melancólicos en los que hablaban de compartir a su hombre con la guerra y con las sombras. Una especie de club de lectura del desamor, pero con caligrafía impecable y tinta de carbón. Los historiadores aún discuten si las mujeres de la clase samurái aceptaban resignadas esa posición
o si ejercían resistencia sutil. Unos señalan diarios femeninos que transmiten dolor y celos. Otros subrayan la capacidad de ciertas esposas para negociar su influencia y mover hilos políticos desde la penumbra. No era un papel pasivo, sino otro tipo de estrategia en el tablero del poder. Rumor malicioso de la época. Había señoras que, hartas de la soledad, recibían secretamente a monjes viajeros o comerciantes en ausencia del marido. ¿Cierto o exageración? Nunca lo sabremos, pero las autoridades castigaban severamente el adulterio femenino. La paradoja: mientras los samuráis se permitían aventuras múltiples, la esposa corría riesgo de muerte por una sola falta. Y tú lo ves claro. En esta balanza desigual, la mujer era guardiana del linaje, sí, pero también prisionera del deber. Su lecho no era escenario de pasión, sino de continuidad dinástica. Y sin embargo, en los silencios de sus diarios, en la sutileza de sus poemas, se intuye que algunas encontraron maneras de resistir, de dejar huella. La ironía es brutal. El hombre podía enorgullecerse de lealtades dobles, a su señor, a su maestro, a sus amantes, mientras la esposa debía sonreír con discreción, incluso cuando se quedaba sola en el lecho matrimonial. Algo así como la diferencia entre una cuenta de Instagram pública y otra privada. Lo oficial frente a lo secreto. Pero justo en ese terreno fértil de secretos surgirían amores masculinos no escondidos, sino celebrados. Y es que, en ocasiones, los vínculos entre samuráis no se ocultaban tras biombos, sino que se escribían en pergaminos con letras de fuego. Si esta historia te intriga y quieres descubrir más secretos que no aparecen en los manuales, suscríbete al canal. Lo que viene será aún más sorprendente. El pergamino se abre y, en lugar de estrategias de batalla, lees versos de pasión. No es un secreto susurrado, sino una declaración orgullosa. Hecho comprobado. Existen cartas y poemas de samuráis célebres que confiesan sin pudor su amor hacia otros hombres. El general Maeda Toshie, por ejemplo, dejó escritos que algunos interpretan como expresiones de lealtad romántica hacia su joven compañero. Estos testimonios muestran que la línea entre camaradería y deseo era, en la práctica, tan fina como la hoja de una katana. El detalle curioso: ciertos clanes permitían que dos guerreros formalizaran su vínculo mediante un juramento de fidelidad que se sellaba con regalos simbólicos, como abanicos lacados o dagas ornamentales. Era casi un anillo de compromiso medieval, solo que más letal si lo lanzabas en una pelea de taberna. Los historiadores aún discuten si estos vínculos eran vistos como equivalentes al matrimonio o si funcionaban como pactos paralelos, compatibles con la obligación de casarse y dejar herederos. Algunos académicos sostienen que la sociedad aceptaba la coexistencia de ambos planos. Otros creen que solo los más poderosos podían ostentar estas pasiones sin sufrir críticas. En todo caso, la literatura de la época no lo ocultaba. El Nanshoku Okagami, el gran espejo del amor entre hombres, escrito en el siglo XVII, recoge historias de samuráis que se enamoran de jóvenes guerreros, con una mezcla de épica y erotismo. Que un libro así circulara en un Japón donde el shogunato controlaba la imprenta, lo dice todo. Estos amores
formaban parte del paisaje cultural. No eran una anomalía. Rumor que corre entre bambalinas. Se contaba que el propio shogun Tokugawa Iemitsu prefería abiertamente la compañía de sus pajes varones a la de sus esposas oficiales. ¿Cierto? Las crónicas lo mencionan, pero siempre con tono ambiguo, entre la anécdota escandalosa y el retrato íntimo de un gobernante poderoso. Lo fascinante es la normalidad con que estas historias circulaban. Mientras en Europa la Inquisición quemaba libros por menos, en Japón los relatos de amor samurái se contaban como chisme literario, con humor, poesía y un toque de picardía. Es como si la épica guerrera hubiera encontrado su complemento en la ternura confesada. Y sin embargo, no todos buscaban el afecto en compañeros de armas. Algunos preferían sumergirse en otro mundo, el de los distritos de placer, donde geishas, oiran y cortesanas competían en seducción como si fuera un torneo paralelo a la guerra. Lo que parecía lealtad entre guerreros, pronto se mezclará con el brillo de las linternas rojas y el murmullo del shamisen. La noche cae sobre Edo y, al cruzar las puertas del distrito de Yoshiwara, sientes que entras en otro mundo. No hay olor a sangre ni a sudor de batalla, sino perfumes dulzones, linternas que tiñen el aire de rojo y risas que suenan como campanillas de porcelana. Hecho comprobado, los samuráis frecuentaban los yukaku, barrios de placer regulados por el shogunato, donde vivían cortesanas y oiran. Estas últimas eran las estrellas del lugar, mujeres cultivadas que dominaban la danza, la música y la poesía, además de la seducción. El detalle curioso, no bastaba con pagar para acostarte con una oiran. Antes había que superar un verdadero ritual de cortejo, cenas caras, regalos, visitas repetidas, una especie de modo historia, antes de desbloquear el modo combate, como si fuera un videojuego de paciencia. Así se aseguraba que solo los más ricos y constantes podían acceder a su intimidad. Los historiadores aún discuten si estas relaciones eran puramente transaccionales, o si a veces se convertían en vínculos afectivos reales. Algunos diarios mencionan samuráis que se arruinaron por amor a una cortesana, convencidos de que eran correspondidos. Otros sostienen que, en la mayoría de los casos, era puro teatro, un espectáculo caro, donde el cliente pagaba por la ilusión de ser amado. Y entre tanta formalidad, aparecían los rumores. Uno famoso cuenta que un daimyo, perdidamente enamorado de una oiran, intentó fugarse con ella disfrazado de comerciante. La historia termina mal. Fue descubierto y devuelto a su esposa con una reprimenda pública. ¿Realidad o comedia urbana? Nadie lo sabe, pero la anécdota circulaba con malicia en las casas de té, como chisme sabroso. La ironía, claro, es que los samuráis, que predicaban austeridad y rectitud, gastaban fortunas en estos distritos. El bushido decía: «Domina tus deseos», pero en Yoshiwara la frase se transformaba en «domina tu crédito». Muchos hipotecaron tierras enteras, solo para mantener la ilusión de ser favoritos de una oiran. Algo así como las suscripciones VIP de hoy. Pagabas por la fantasía de cercanía, aunque al salir de la puerta volvías a ser un cliente más. Pero si en Yoshiwara
la seducción era un teatro iluminado por faroles. En otro escenario se contaban historias más oscuras. Templos donde los rezos se mezclaban con susurros menos santos. Lo que parecía devoción espiritual podía esconder rituales mucho más terrenales bajo el sonido de los sutras. El gong del templo resuena en la madrugada, profundo como el eco de una montaña. Caminas entre estatuas de Buda iluminadas por velas, buscando paz espiritual. Pero la historia te recuerda que en el Japón medieval los templos eran también lugares de poder, riqueza y, según los rumores, de placeres secretos. Hecho comprobado. Está documentado que muchos monjes guerreros, Sohei, y comunidades budistas mantenían vínculos estrechos con samuráis, tanto políticos como personales. El templo no era solo refugio religioso, era también centro social donde se cerraban alianzas y, ocasionalmente, donde se compartían futones. El detalle curioso es que algunos textos satíricos del siglo XVII representaban a monjes y samuráis compartiendo sake y juegos eróticos, con dibujos que hoy parecen caricaturas, casi cómics de taberna. No eran manuales santos, eran burlas impresas que circulaban como el equivalente de una revista escandalosa. Los historiadores aún discuten si esas sátiras reflejaban prácticas comunes o eran simples exageraciones destinadas a desprestigiar a clérigos demasiado poderosos. Unos argumentan que la cercanía prolongada entre hombres jóvenes en templos facilitaba vínculos sexuales. Otros sostienen que gran parte de esas historias eran propaganda para restar prestigio al budismo frente al shogunato. El rumor más repetido, que algunos templos, en secreto, funcionaban como lugares de encuentro amoroso entre guerreros que buscaban discreción. Nadie los espiaba entre muros sagrados, y las visitas podían disfrazarse de devoción. Así, la oración y la pasión se mezclaban como incienso y sudor. ¿Realidad o invención maliciosa? Imposible saberlo, pero los cronistas no dejaron escapar la oportunidad de convertirlo en chisme. Y ahí surge la ironía. Mientras los sermones advertían contra los deseos terrenales, algunos samuráis encontraban en los templos precisamente lo contrario. Era como inscribirse en un gimnasio para ganar disciplina y terminar solo pagando por el jacuzzi. Imagina a un guerrero que, tras días de batalla, se retira a un monasterio buscando purificación y se encuentra con un ambiente donde el límite entre fraternidad y deseo se desdibujaba. Para algunos era escándalo, para otros un secreto a voces que nadie se atrevía a prohibir abiertamente. Pero entre sátiras y rumores, la pista más reveladora está en los textos que regulaban incluso la intimidad. Manuales de conducta que parecían obsesionados con lo que un samurái debía o no debía hacer en la cama. Lo que parecía un refugio espiritual, en realidad abría la puerta al siguiente capítulo, la etiqueta íntima, donde el deseo se medía como si fuera una ceremonia del té. El pergamino cruje entre tus manos. No contiene tácticas militares ni poesía guerrera, sino reglas detalladas sobre la vida privada. Hecho comprobado. En la era Edo
circularon manuales como el Shido o compilaciones morales que describían con precisión no sólo cómo debía comportarse un samurái en público, sino también en la intimidad. Sí, había normas, hasta para lo que ocurría bajo el mosquitero. El detalle curioso: algunos de esos textos incluían instrucciones sobre posiciones dignas y advertencias contra excesos impropios de un guerrero, como si la cama fuera un campo de batalla con reglamento, donde la derrota era perder la compostura. Incluso se mencionaba que el samurái debía mantener la espada cerca durante el acto, recordatorio de que nunca debía descuidar la vigilancia. Una mezcla surreal de romance y paranoia, un Netflix and chill, con sable incluido. Los historiadores aún discuten si estos manuales reflejaban prácticas reales o eran meros ideales de moralistas ansiosos. Algunos aseguran que la mayoría de los guerreros se reían de tales reglas. Otros creen que marcaban la diferencia entre un samurái honorable y un plebeyo sin control. Como siempre, lo escrito y lo vivido rara vez coincidían al 100%. Entre las normas más llamativas estaba la insistencia en la sinceridad del vínculo, ya fuera con una esposa, una cortesana o un joven aprendiz. Se debía actuar con corazón verdadero. Abandonar a la pareja sin razón se consideraba acto indigno, casi tan vergonzoso como huir de una batalla. Es decir, hacer ghosting era más vergonzoso que perder un duelo. Rumor escandaloso: un manual secreto atribuido a un clan de Kioto sugería que un buen samurái debía practicar el arte de la seducción para mantener aguda la mente y flexible el cuerpo. Algunos lo interpretan como broma interna, otros como guía erótica camuflada. La ironía es clara: una clase social obsesionada con la muerte rápida y honorable también invertía energías en regular minuciosamente los placeres lentos y carnales, como si quisieran demostrar que hasta en el amor podían ser disciplinados. Y sin embargo, esas reglas revelan otra tensión: lo que estaba permitido y lo que no. Porque si el deseo era humano, la ley samurái lo moldeaba con un doble filo que no siempre cortaba parejo. Lo que parecía un simple código de conducta íntima se convertía en un campo de batalla legal, donde el género y el poder decidían quién podía pecar y quién debía pagar caro por ello. La puerta corredera se abre con un chirrido, y lo que ves no es un campo de batalla, sino un tribunal doméstico. Aquí el honor se mide en sábanas arrugadas. Hecho comprobado: en el Japón samurái, el adulterio femenino era considerado crimen grave y podía castigarse con la muerte, mientras que el adulterio masculino rara vez traía consecuencias serias. La ley reflejaba una jerarquía desigual. El honor del guerrero estaba en riesgo si su esposa lo engañaba, pero él podía pasearse por burdeles o mantener amantes sin mayor problema. El detalle curioso: existía un procedimiento oficial para atrapar a la esposa infiel. El marido podía irrumpir en la escena con testigos y, en algunos casos, ejecutar a los amantes en el acto. Una especie de reality show letal con jueces improvisados. Mientras tanto, si el marido era sorprendido en brazos de una cortesana, la esposa solo podía bajar la mirada. Una doble vara que, si lo piensas, se parece bastante
a ciertas comedias románticas modernas donde el galán mujeriego es celebrado y la chica infiel demonizada. Los historiadores aún discuten si estas normas eran aplicadas con frecuencia o si, en la práctica, muchos casos se resolvían en silencio para evitar escándalos. Algunos registros judiciales muestran castigos ejemplares. Otros sugieren que las familias preferían barrer el asunto bajo el tatami antes que manchar su nombre en público. Los rumores, claro, eran otro tribunal paralelo. Se decía que algunos daimyo toleraban discretamente las aventuras de sus esposas siempre que no interfirieran con la herencia. Otros eran descritos como obsesivamente celosos, vigilando hasta los intercambios de poemas. Y en una sociedad donde el waka y el haiku eran mensajeros de pasión, un simple verso podía ser prueba de traición. La ironía está servida. Los samuráis podían alardear de controlar su cuerpo en combate, pero en lo íntimo, las reglas eran menos ecuánimes. La espada castigaba con dureza a una mujer por un desliz, mientras premiaba al hombre con prestigio por sus conquistas. Era la justicia con filo torcido. Como un katana mal templada, imagina la tensión en los hogares. La esposa callada, el marido ausente, los rumores circulando entre sirvientes. La casa, aparentemente tranquila, era un volcán a punto de estallar. Y cuando estallaba, las ondas llegaban hasta los palacios. Porque si en las casas comunes se tejían dramas privados, en los círculos del poder, los escándalos sexuales podían sacudir clanes enteros. Lo que parecía un asunto de alcoba podía convertirse en un arma política capaz de derribar un shogun. El palacio brilla con oro y seda, pero bajo esos biombos pintados con grullas se susurran historias mucho más turbias que cualquier crónica de batalla. Hecho comprobado, varios shoguns y daimyo quedaron envueltos en escándalos sexuales que los cronistas de la era Edo registraron con deleite casi morboso. Tokugawa Tsunayoshi, por ejemplo, pasó a la historia no solo por sus leyes de compasión hacia los perros, sino también por los rumores de que prefería entregarse a placeres privados en lugar de gobernar con firmeza. El detalle curioso: existían cronistas oficiales cuya tarea era dejar constancia de la vida cortesana, y algunos no resistían a añadir detalles sabrosos. En ciertos diarios se describen fiestas nocturnas con sake, música de koto y un desfile de jóvenes favoritos. Era la versión samurái de un after exclusivo, solo que con riesgo de que tu reputación se convirtiera en arma de tus rivales. Los historiadores aún discuten si esos relatos eran fieles a la realidad o si muchos estaban inflados por la propaganda de clanes opositores. Algunos académicos sugieren que las historias de orgías en palacio eran exageraciones diseñadas para desacreditar a los gobernantes. Otros creen que, aunque adornadas, reflejaban al menos un núcleo de verdad. El poder atraía tanto la lealtad como el exceso. Rumor escandaloso. Se decía que cierto daimyo de Kyushu celebraba banquetes donde, al final de la noche, se apagaban las lámparas y cada quien debía encontrar compañía al azar. Crónica moralista o invento satírico, quién sabe, pero el chisme viajaba más rápido que un mensajero a caballo. La ironía es evidente.
Mientras los manuales predicaban contención y virtud, los mismos que dictaban esas normas eran acusados de romperlas con entusiasmo. El bushido en los papeles, el hedonismo en las alcobas. Como si un CEO de hoy predicara austeridad financiera mientras organiza fiestas de lujo con fondos de la empresa. Lo fascinante es cómo esos escándalos se convertían en política. Un rumor bien colocado podía minar la autoridad de un shogun, hacer vacilar la lealtad de sus vasallos o servir de excusa para un golpe palaciego. El sexo no era solo placer, era también pólvora en manos de rivales ambiciosos. Y así, lo que empezaba como susurro bajo un biombo podía acabar alterando alianzas militares. Pero cuando los samuráis dejaban el palacio para marchar a la guerra, esas pasiones no desaparecían. Simplemente viajaban con ellos. Lo que parecía quedar encerrado en la corte terminaba filtrándose a los campamentos, donde la guerra y el deseo compartían tienda bajo la misma lona. La pólvora impregna el aire, los estandartes ondean, y entre tambores de guerra los samuráis levantan sus lanzas. Pero cuando cae la noche en el campamento, el fragor bélico se apaga y emerge otro pulso, el del deseo. Hecho comprobado. Las crónicas militares japonesas mencionan la presencia de mujeres en los ejércitos, conocidas como Kuchiyaku Onna, que cumplían funciones logísticas y también, según registros, sexuales. Además, algunos guerreros viajaban con sus jóvenes aprendices, con quienes mantenían vínculos de lealtad y de cama. La guerra era un escenario donde las fronteras entre estrategia militar y vida íntima se diluían. El detalle curioso: en ciertos campamentos se establecían normas estrictas sobre la distribución de tiendas para evitar escándalos nocturnos. En algunos manuales se advierte contra el ruido excesivo que podía delatar a los soldados ante el enemigo. Una logística del silencio que hoy nos suena a manual de hotel barato. Por favor, no molestar. Los historiadores aún discuten si estas prácticas eran aceptadas por todos los comandantes o si solo algunos las toleraban. Hay registros de generales que prohibían la presencia de mujeres para mantener la disciplina, mientras otros consideraban que un ejército privado de placeres era un ejército al borde del motín. El debate sigue abierto. ¿Era la pasión un distractor o un lubricante para la lealtad? Rumores de campaña. Se contaba que ciertos daimyo ofrecían como recompensa una noche con cortesanas a los soldados más valientes. ¿Premio real o propaganda motivacional? La frontera entre realidad y chisme era tan borrosa como la niebla que envolvía las batallas. La ironía es clara. En una cultura que idealizaba la muerte gloriosa en combate, los guerreros se aferraban a la vida con rituales de deseo, como si entre cargas de caballería y estrategias letales, el cuerpo recordara su necesidad más básica. Y ahí, bajo las lonas manchadas de barro, se forjaban relaciones fugaces, pactos de placer que duraban lo que duraba una campaña. Imagina el contraste. De día, un soldado jurando morir por su señor. De noche, el mismo hombre buscando calor en medio del frío. La épica y la vulnerabilidad compartiendo futón. Pero no todos los encuentros estaban manchados de pólvora. En paralelo, otra figura se volvía esencial para moldear la vida íntima de los samuráis. La geisha, artista, confidente y mito eterno,
Su papel merece un capítulo propio. Lo que parecía un alivio temporal de guerra daría paso a un escenario donde el deseo se convertía en arte y la intimidad en espectáculo refinado. La sala se ilumina con faroles de papel y el sonido del shamisen acaricia el aire como un susurro. Frente a ti no hay una cortesana cualquiera, sino una geisha, hecho comprobado. A diferencia de las oiran o prostitutas de los distritos de placer, las geishas eran principalmente artistas entrenadas en la música, la danza, la conversación refinada y el arte de la compañía. Su papel no era vender su cuerpo, sino ofrecer un espectáculo de gracia y sutileza que podía embriagar tanto como el mejor sake. El detalle curioso, la formación de una geisha podía durar años, incluyendo aprendizaje de poesía, caligrafía y hasta juegos de ingenio para entretener a los clientes. Eran algo así como influencers del siglo XVII, con una mezcla letal de talento y carisma, pero sin filtros de Instagram. A menudo, los samuráis buscaban en ellas no sexo, sino un espacio donde descansar de la brutalidad cotidiana y sentirse escuchados. Los historiadores aún discuten si las geishas se mantenían completamente al margen de las relaciones sexuales. Algunos sostienen que la mayoría de los encuentros eran platónicos y artísticos. Otros admiten que había casos de vínculos íntimos, sobre todo con patronos poderosos que financiaban sus carreras. La frontera era ambigua. La línea entre entretenimiento y deseo podía difuminarse en cualquier banquete. Rumor persistente. Cierto shogun mantenía una geisha favorita, a la que visitaba no para acostarse con ella, sino para escuchar sus comentarios mordaces sobre la política. Una especie de coach de vida en kimono, capaz de decirle lo que sus consejeros jamás se atrevían. Realidad o mito, la historia muestra cómo la intimidad podía ser intelectual, no solo física. La ironía está servida. Mientras los manuales exaltaban el autocontrol marcial, muchos samuráis encontraban equilibrio precisamente en estas veladas con geishas, donde lo sensual se expresaba en una canción o en la forma de servir el té. Era un lujo que mezclaba arte y deseo sin necesidad de desnudarse. Imagina al guerrero endurecido por años de batalla, derritiéndose al escuchar un poema recitado con voz suave. La armadura quedaba en la entrada y por unas horas el guerrero era simplemente un hombre vulnerable, atento, cautivado. Pero esa magia también estaba destinada a transformarse, porque así como el wakashudo había sido prestigioso y luego cuestionado, el papel de la intimidad samurái también enfrentaría cambios con el tiempo, y pronto una tradición que antes se celebraba empezaría a ser silenciada. Lo que parecía eterno y natural entraría en decadencia bajo las nuevas reglas del orden Tokugawa. La fragancia del incienso aún flota en el aire, pero el ambiente ha cambiado. Ya no es la época de guerras constantes, sino la paz impuesta por el shogunato Tokugawa, hecho comprobado. Durante los siglos XVII y XVIII, las autoridades comenzaron a mirar con sospecha ciertas costumbres antiguas, entre ellas el wakashudo,
aquella práctica de amor y mentoría entre veteranos y jóvenes. Lo que antes se consideraba un vínculo honorable fue progresivamente tachado de indisciplina o de costumbre pasada de moda. El detalle curioso: en algunos edictos locales se ordenaba a los samuráis evitar excesos impropios con sus pajes. Una redacción tan vaga que parece escrita por un burócrata incómodo que no sabía cómo describir lo que todos sabían que ocurría. Era como cuando una empresa moderna manda un correo diciendo: se prohíben comportamientos inadecuados en la oficina, sin atreverse a dar ejemplos. Los historiadores aún discuten si este declive fue motivado por una moralidad nueva inspirada en el neoconfucianismo, o si respondía más bien a un esfuerzo del shogunato por controlar cualquier red de lealtad que no pasara directamente por la autoridad central. Porque, claro, un joven que amaba a su maestro podía ser más fiel a él que al shogun. Y en una sociedad donde la obediencia era vital, ese desvío era peligroso. Rumor que circulaba en Edo. Ciertos magistrados cerraban los ojos mientras se mantuviera la discreción, pero castigaban con dureza a quienes presumían públicamente de sus amores masculinos. La moral cambiaba no tanto por lo que ocurría en la cama, sino por el nivel de escándalo que podía provocar. La ironía es brutal. Una práctica que había sido alabada como escuela de lealtad y honor pasó, en pocas generaciones, a ser vista como un riesgo para la disciplina. Como si de pronto alguien decidiera que el ajedrez es subversivo porque crea demasiados pensadores independientes. Imagina a un viejo samurái, formado en el wakashudo, contemplando con desconcierto cómo sus nietos lo consideran una costumbre vergonzosa. El código que lo moldeó se transforma en tabú, y en ese cambio cultural se ve el pulso de un Japón que se estaba cerrando, volviéndose más rígido, más controlado. Pero la historia no se detiene en las fronteras, porque cuando el país abrió sus puertas a Occidente, los códigos de intimidad se enfrentaron a un choque aún más violento: la moral victoriana, con su rigidez exportada desde Londres. Lo que parecía una censura interna, pronto se amplifica. El barco negro de Perry se recorta en el horizonte, y con él llegan no solo cañones y tratados comerciales, sino también una nueva forma de juzgar la intimidad. Hecho comprobado, tras la apertura de Japón en 1853, las costumbres sexuales samurái, desde el wakashudo hasta las visitas a distritos de placer, empezaron a ser vistas con ojos occidentales, en especial los de diplomáticos y misioneros cristianos, que las consideraban inmorales. La élite japonesa, ansiosa por ser aceptada como potencia moderna, comenzó a censurar o esconder prácticas que antes habían sido públicas. El detalle curioso: en las primeras guías para extranjeros en Edo, rebautizada Tokio, se advertía a los visitantes que no confundieran a las geishas con prostitutas, un malentendido común. Paradójicamente, era Occidente quien mezclaba los papeles, mientras los japoneses sabían distinguir entre entretenimiento artístico y servicio sexual. Algo así como explicarle a un turista que un barista no es automáticamente tu cita romántica, aunque te sirva café con una sonrisa. Los historiadores aún discuten si esta occidentalización borró de raíz las tradiciones o si solo las empujó hacia la clandestinidad.
Algunos sostienen que la presión externa aceleró un cambio que ya había comenzado bajo los Tokugawa. Otros defienden que, en privado, las costumbres continuaron vivas durante décadas, invisibles para el ojo extranjero. Rumor diplomático. Se cuenta que un ministro británico quedó tan escandalizado al leer traducciones del Nanshoku Okagami, aquel libro que celebraba amores entre samuráis, que exigió al gobierno japonés controlar esas aberraciones. ¿Realidad o exageración de cronistas posteriores? Difícil saberlo, pero refleja el choque brutal de sensibilidades. La ironía no puede ser más evidente. Durante siglos, el amor entre hombres había sido aceptado y hasta celebrado en la cultura samurái, y solo con la llegada de Occidente empezó a etiquetarse como vergonzoso. Era como si un invitado llegara tarde a una fiesta y se empeñara en cambiar la música, obligando a todos a bailar al ritmo que él imponía. Imagina la confusión de un samurái tardío, atrapado entre dos mundos, el recuerdo de un código, donde el deseo era parte de la lealtad, y la presión de nuevos discursos que lo acusaban de indecencia. Entre la katana heredada y el sombrero de copa importado, el guerrero veía cómo su identidad se resquebrajaba. Y sin embargo, las historias nunca murieron del todo. Se quedaron en los teatros, en los cuentos y más tarde en el cine. Lo que parecía un borrón definitivo renacería como mito en la cultura popular, coloreado con luces de neón y cámaras de Hollywood. La pantalla se enciende y lo que ves ya no es un pergamino, sino una película de samuráis a todo color. El cine, el manga y el anime han devuelto a la vida esas pasiones antiguas, aunque no siempre con fidelidad. Hecho comprobado. Desde Kurosawa hasta producciones modernas de Hollywood, la figura del samurái ha sido reimaginada, a menudo despojada de sus complejidades íntimas. En el relato popular, el guerrero es puro honor, espada y silencio, mientras sus noches quedan convenientemente en sombras. El detalle curioso: en la cultura contemporánea japonesa existe un género literario y artístico llamado yaoi o BL, Boys Love, que toma inspiración lejana de las historias de Wakashudo. Aunque estilizado y romántico, este género conecta de manera torcida con aquellas crónicas donde samuráis juraban amor a sus aprendices. Lo que antes era política de clan, hoy se convierte en fantasía de consumo masivo, con estantes enteros dedicados en librerías. Los historiadores aún discuten si estas reinterpretaciones ayudan a preservar la memoria de las prácticas samurái, o si, por el contrario, fabrican una imagen idealizada que poco tiene que ver con la realidad histórica. Algunos celebran la recuperación del tema. Otros advierten que se diluye el contexto cultural al reducirlo a puro entretenimiento. Rumor moderno. En ciertas producciones internacionales, los asesores históricos habrían insistido en borrar cualquier referencia al amor entre hombres, por miedo a confundir al público. Una ironía deliciosa, considerando que los japoneses del siglo XVII no tenían ningún problema en escribir volúmenes enteros sobre el tema. La ironía contemporánea es clara. Aquello que fue normal durante siglos ahora se percibe como exótico e incluso tabú, tanto en Japón como en Occidente, como si la memoria hubiera dado un salto acrobático, pasando de la costumbre cotidiana
al mito erótico. Es un recordatorio de cómo la historia no se borra, sino que se transforma en relato según quien la cuente. Imagina a un samurái de hace 400 años viendo su reflejo en una película moderna. Reconocería la armadura, la katana, tal vez el gesto severo, pero se preguntaría dónde quedaron los poemas secretos, los futones compartidos, las geishas con risas veladas y el calor de un aprendiz a su lado. Y es que esas partes de la historia, incómodas o brillantes, aún laten bajo la superficie. Lo que parecía una fantasía de guionistas nos conduce al último velo, separar, con calma y susurro, lo que realmente sabemos de lo que jamás sabremos. El shoji se desliza por última vez y quedas a solas con las sombras. Todo lo que has escuchado, manuales, poemas, rumores, edictos, forma un mosaico que nunca será completo. Hecho comprobado. Podemos afirmar que la vida sexual de los samuráis era diversa, compleja y regulada por códigos contradictorios, desde el wakashudo hasta los matrimonios arreglados y las visitas a distritos de placer. Es historia documentada, aunque fragmentaria. El detalle curioso: muchos diarios privados de samuráis sobrevivieron no porque fueran considerados importantes, sino porque se usaban como papel reciclado en archivos de templos. Así, páginas con confesiones íntimas terminaron preservadas entre registros de arroz y contabilidad. Una ironía. El erotismo sobrevivió gracias a la burocracia. Los historiadores aún discuten si debemos leer esas prácticas con los ojos de hoy y llamarlas opresión, libertad o tabú, o si conviene aceptarlas como parte de un mundo distinto, con sus propios códigos. Es el eterno dilema: traducir sin distorsionar. Los rumores, como siempre, flotan en la penumbra. Daimyo licenciosos, shoguns con favoritos, esposas rebeldes. No sabremos jamás cuánto es verdad y cuánto sátira, pero quizás lo esencial no es la certeza, sino la forma en que esos relatos revelan la humanidad escondida bajo la armadura. La ironía final es que el Bushido, que se alzó como faro de pureza y disciplina, convivió sin pudor con la carne, el deseo y la contradicción, como si el verdadero código del samurái fuera aceptar que la vida es filo doble, una hoja para la muerte honrosa, otra para el placer secreto. Imagina por última vez al guerrero que de día recita lealtad a su señor y de noche escribe un haiku melancólico a un aprendiz, a una geisha o a una esposa que lo espera. Ahí, en ese cruce íntimo, se esconde el samurái real, humano, contradictorio, vulnerable. Lo que parecía mito o tabú, en realidad, es solo el reflejo de la vida misma, con sus excesos, silencios y pasiones. Y ahora, mientras la lámpara se apaga y el tatami queda frío, la historia baja el tono. Todo se convierte en susurro. Quizás lo único seguro es que los samuráis no fueron estatuas de bronce, sino seres de carne. ¿Y tú? Si hubieras vivido bajo ese código, ¿habrías seguido la espada o el corazón?